Hola, ¿cómo les va? Hoy acompaño al doctor Alejandro Grimson. Por segunda vez nos recibe en su casa, el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Pretendemos en este nuevo encuentro generar o tener algunas reflexiones sobre una columna que le pertenece a Alejandro, publicada en la edición 172 de Le Monde Diplomatique. Alejandro, te agradezco tu buena predisposición, la de siempre, para con el ISEL y con este programa. Un gusto para mí. La columna a la que me refiero se denomina La disputa por las hegemonías y refiere al kirchnerismo frente a las elecciones de octubre de 2013, la que fue publicada antes del 27 de octubre. Y quiero recordar la fecha para negar el viejo dicho popular que es fácil hablar con el diario del lunes. Refiriéndote a las interpretaciones de los resultados electorales de 2011, identificás la necesidad de recuperar una capacidad. ¿Cuál es y en qué consiste? Bueno, básicamente creo que ha habido varias teorías sobre cómo se define el voto de los ciudadanos, ¿no? Tenemos una teoría que dice que los medios definen el voto, otra teoría que dice que la situación económica define el voto. Según la teoría que insiste en los medios, si los medios son opositores, el gobierno pierde. Según la teoría que dice que si la economía anda bárbara, el gobierno gana, o si anda muy mal, el gobierno pierde, ¿no es cierto? Tenemos esta visión, digamos, de que se vota solo con el bolsillo. Y así tenemos otras teorías, y yo creo que las elecciones de 2013 destruyeron varias de esas teorías. Primero, en realidad la teoría que dice que los medios definen el voto ya se había destruido en 2011, porque, digamos, la tensión entre el kirchnerismo y los medios principales o más poderosos estaba planteada en 2011 y el kirchnerismo ganó 54-17 y estaba Clarín, estaba lo mismo que, digamos, que en la actualidad. La teoría que decía que la situación se refería al PBI, a la situación del crecimiento económico, indicaba que en 2013 el kirchnerismo iba a hacer una elección un poco mejor que en 2009 y no hizo una elección mejor que en 2009. Entonces el voto no está definido solamente por eso. Eso plantea que necesitamos revisar las perspectivas que usamos, que tenemos para entender el voto. Lo que yo estoy planteando en ese artículo, en otros, creo que lo que hay en la sociedad argentina es un cambio de perspectivas y de expectativas de sectores de la sociedad. Y que en cierto sentido hay una paradoja, que es que sectores medios que se han visto beneficiados, digamos, por los procesos de los últimos 10 años, tienen otras expectativas y otras demandas, y hay sectores del oficialismo que hablan mucho de lo logrado. Y esos sectores no tienen tantas ganas de que le hablen de lo que pasó. En la medida en que
digamos, el kirchnerismo, sin lugar a dudas, garantizó la gobernabilidad en estos 10 años, no hubo crisis como las que atravesamos nosotros en otros momentos. Traer a colación todo el tiempo los años 90 no resulta suficiente para hacer política, para convencer a la mayoría de la población. De hecho, hay muchos jóvenes que están votando hoy que no tienen una vivencia propia de los años 90, y los adultos que la tienen tampoco pueden comparar solamente con eso, ¿no es cierto? Nosotros habíamos hecho una encuesta acá en el instituto que mostraba que en el área metropolitana de Buenos Aires, en la capital y los partidos del conurbano, aproximadamente el 79-80% de los encuestados se consideraba a sí mismo integrante de las clases medias. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente en este país, en el cual en la década del 90 efectivamente se decía muy a menudo, las clases medias están en proceso de desaparición, hoy el 80% de las personas en el área metropolitana dicen yo soy de clase media alta, clase media media o clase media baja. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, que quizás si usted tiene un hijo en la universidad, considera que usted es de clase media. Si usted tiene una casita o un autito, o quizás si tiene una motito ya considera que es de clase media. ¿Qué quiere decir clase media en ese lenguaje social? Quiere decir yo no soy millonario y yo no soy pobre. 80%. Entonces, esa gente no le alcanza, digamos, con la cuestión de la inclusión y de la exclusión. Por supuesto, la gran mayoría, si usted hace cualquier encuesta, va a encontrar que la mayoría de los argentinos no quiere que haya exclusión social, rechaza profundamente cualquier situación de indigencia, de nutrición, etcétera, le preocupa eso. Pero también quiere saber cómo va a continuar el proceso. ¿Cuáles son las otras preguntas? ¿Cuáles son los otros temas de agenda, ¿no? Antes de introducirme en esto que me estás diciendo, que con temor a equivocarme creo que en tu columna la definís como clase media ensanchada, me gustaría saber qué representación tienen los políticos del pueblo cuando analizan los resultados electorales. Yo lo que veo, que también lo dije el lunes 28 de octubre en otro medio, es que hoy lo que hay sigue siendo una suerte de lucha, de interpretaciones por los resultados. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, si usted es antikirchnerista, lo que dice es que el kirchnerismo está terminado, terminó el ciclo, las elecciones implican que no va a haber más kirchnerismo en el futuro. Y si usted es kirchnerista, dice somos la primera fuerza nacional, los otros vienen muy atrás, somos la primera minoría, ganamos las elecciones. Lo que intenta hacer un sociólogo, un antropólogo, es no hacer una interpretación tan forzada y tan en función de mis propios intereses, y aconsejarle a cualquier político también que, más allá de lo que le convenga decir en público, pueda tener una reflexión sobre qué implican las elecciones, ¿no? Porque, digamos, aquellos que consideran que el kirchnerismo terminó, no están viendo que hoy, o sea, para que el kirchnerismo terminara debería haber otra fuerza contundente que pudiera ganarle. Todavía eso no existe. Entonces, por ahora no existe. Cuando exista, digamos, pero digamos, eso es apresurarse, porque para que el kirchnerismo pierda, alguien le debería ganar. Por ahora, desde el punto de vista del kirchnerismo, que hoy no le puedan ganar no quiere decir que no le puedan ganar en 2 años, y no quiere decir que el kirchnerismo haya hecho las cosas bien, porque el kirchnerismo tuvo una erosión de capital político muy serio en estos 2 años. Entonces, incluso para alguien que es oficialista, que defiende las principales medidas de este gobierno, es crucial entender por qué la ciudadanía dijo, bueno, quiero mandar una señal de que algunas cosas tendrían que cambiar. Y se me ocurre, si tenés una explicación para esta vocación argentina de mirar hacia atrás, intentando interpretar lo que ocurrió o lo que podría haber ocurrido, y en ese mismo sentido, ¿qué vio el kirchnerismo en el 54% del 2011? Bueno, hay un problema que es el que yo he señalado reiteradas veces, que es que
esa elección del 54%, que es una elección contundente, clara, digamos, muy potente, ofreció un capital político enorme para poder desplegar una serie de políticas. A mi juicio, hubo un error en la interpretación de ese 54%. ¿Por qué? Porque ese 54% no era un capital político asegurado que iba a acompañar de ahora en más al kirchnerismo, sino que era un voto también considerando las opciones que había y lo que el kirchnerismo lograba reunir en ese momento. No, digamos, no nos podemos olvidar que en ese 54% estaba Moyano, estaba Sergio Massa, o sea, todo eso era parte, ¿no? Era una parte de ese 54%, algunos gobernadores que hoy tomaron distancia. O sea, un 54% heterogéneo que para conservarlo había que hacer un trabajo de construcciones de hegemonía y de ciertos consensos. Y me parece que en ese sentido, entender el 54% como una garantía que me permite, que me va a acompañar en cualquier situación, creo que es un error político. Y ahí creo que se cometieron varios errores, ¿no es cierto? Errores que no hacen a la esencia del proyecto económico, político o social. Para dar un ejemplo, es muy difícil que la Argentina pueda desarrollarse a partir de una medida que toma Martínez de Oz, que es la liberalización total y absoluta del mercado cambiario, que permitió una fuga de divisas gigantesca. Una fuga de divisas que son varios planes Marshall. ¿Qué fue el plan Marshall? El plan Marshall fue un préstamo que se le dio a Europa para reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la Argentina se gastó varios de esos sacando plata del país. O sea, ningún país puede desarrollar. Ahora, eso implica que tiene que haber alguna regulación sobre el mercado cambiario, regulación pública. Pero eso no quiere decir que la regulación pública pueda ser como es hoy. En el sentido de que quizá a usted le venden dólares y a mí no, o a mí sí y a usted no, y nadie sabe por qué. Digamos, tiene que ser transparente, tiene que ser clara, tiene que ser fundamentada, etcétera. Otro ejemplo, hay inflación. Entonces aparecen los economistas neoliberales, dicen, bueno, acá hay que hacer un ajuste, hay que reducir el gasto público y hacer el ajuste neoliberal clásico. Me parece que los economistas heterodoxos tienen razón cuando dicen la solución de la inflación no puede ser la recesión. Muy bien, pero hay dos problemas. Primero, el gobierno no reconocía claramente la inflación y muchas veces hay algún funcionario que sale a decir que no hay inflación. Eso genera mucha distancia entre la población y el gobierno. Ahora explíqueme por qué para no tener una política neoliberal hace falta no reconocer el problema. Lo que yo estoy tratando de decir es esto, es reconocer un problema, la inflación, el tema del dólar, el problema que usted quiera, el problema de los ferrocarriles, el problema que usted quiera, eso no es de derecha o de izquierda. Reconocer un problema no es oficialista u opositor. Lo que es opositor muchas veces es tratar de decir que toda la culpa de todos los problemas la tiene un gobierno. Lo que es oficialista puede ser tratar de mostrar que puede haber otras soluciones que no sean las neoliberales para ese problema. Pero no reconocer el problema genera una distancia innecesaria entre un gobierno y la población. Se me ocurre, escuchándote, reconocer un problema de alguna manera es interpretar. El resultado de las legislativas podría haber sido diferente si la interpretación que se hizo del 2011 hubiera sido distinta. Y yendo un paso más atrás, ¿el gobierno interpretó debidamente el resultado de las PASO? Digamos, yo creo que sí, creo que el proceso político de estos 2 años hubiera sido diferente si hubiera habido una interpretación adecuada del 2011. Porque lo que planteó ahí la presidenta fue una frase que a mí me parece muy interesante, que es la frase de la sintonía fina. Y lo que yo creo que faltó en muchos funcionarios y en muchos aspectos fue sintonía fina. Porque la sintonía fina quiere decir que cuando usted sintoniza la radio, usted escucha bien, sin interferencias.
Y cuando usted habla con sintonía fina, a usted lo escuchan bien sin interferencias. Y yo me pregunto si todos los sectores o todas las áreas de gobierno escucharon bien y hablaron haciéndose entender. Me parece que no. Por eso... Entonces digo, seguramente si se hubiera interpretado qué quería decir sintonía fina, que quería decir construir hegemonía, ganar legitimidad, mejorar los procesos económicos y productivos, etcétera, creo que hubiera habido otro escenario en 2013. Yo creo que el gobierno sí leyó el resultado de las PASO y trató de introducir medidas, algunas con mucho impacto político, como digamos la suba del no imponible de ganancias, la suba de las categorías del monotributo y del máximo del monotributo, el hecho de que la presidenta comenzara a dar entrevistas que previsiblemente, si no hubiera surgido este tema de salud, hubieran continuado. Me parece que, no digo si son suficientes o insuficientes, las medidas no tuvieron un gran rédito electoral porque fueron vistas posiblemente por muchos electores como un resultado de una mala elección. Haces mención a esta metáfora que la doctora Fernández y su entorno utiliza de sintonía fina. Tenía para preguntarte, porque se desprende de alguna manera de tu columna la necesidad de hacerlo, cuán fina era esa sintonía, pero además de eso, saber qué grupos sintonizan con este proyecto nacional y popular que la presidenta lidera. No, me parece que ha habido distintas situaciones, digamos. Me parece que en la primera etapa de Néstor Kirchner, así como en la etapa posterior a las elecciones del 2009, el gobierno buscó sintonizar con amplios sectores. Cuando Néstor Kirchner dice nosotros estamos en el infierno, en la época de la crisis más aguda de la Argentina, cuando él dice nosotros estamos en el infierno, la población se encuentra con un presidente que dice que el país no está bien. En general los presidentes dicen que todo está bien, usted no se preocupe. Y había un presidente que decía, no, acá no está todo bien, acá estamos muy mal. Y eso generaba empatía con la población, eso generaba sintonía. Claro, obviamente que eso no alcanza, lo que alcanzaba fue que después hubo un crecimiento enorme del producto, del empleo, se generaron millones de puestos de trabajo, ¿no? Ahora, después de la derrota del 2009, claramente el kirchnerismo buscó sintonizar, por ejemplo, con el movimiento de temas de género y de los movimientos homosexuales, etcétera, que buscaban el matrimonio igualitario, sintonizaron, generando ruido, por supuesto, con otros sectores que querían, que más conservadores, digamos. De la misma manera, cuando ellos quisieron instrumentar la ley de medios, también sintonizaron con un movimiento que existía antes, que era el movimiento por la radiodifusión democrática, que había todo un movimiento, digamos, de abogados, comunicólogos, periodistas, etcétera. Y ellos ahí fueron buscando sintonizar. Cuando amplían las jubilaciones, estatizan las FJP, digamos, estatizan las jubilaciones, desaparecen las FJP, amplían el marco jubilatorio y bueno, están sintonizando con un sector bastante relevante de la población, ponen una universidad. Hoy hay universidades públicas en todos los territorios del país, digamos, la última en crearse fue la de Tierra del Fuego, la única provincia insular de la Argentina que no tenía universidad, o sea, la universidad tenía sede en Chubut, a 1000 kilómetros de distancia. Ahí va sintonizando con distintos sectores. Así se hace política también, digo, se hace política con crecimiento. Si usted puede hacer crecimiento 5, 6, 7%, lo felicito, pero a veces no se puede. No siempre, no es la voluntad de un presidente cuánto se crece, ¿no? Hay muchos factores internacionales. Ahora, cuando no se puede crecer al 4 o 5%, también hay que buscar otras acciones que complementen y generen otra sintonía. A mí me parece que ahí hay que comparar, digamos, cuál es la agenda que la población fue construyendo, cuál fue la agenda que los medios predominantes fueron construyendo y cuál es la agenda que el gobierno fue construyendo. Me parece que eso, digamos, marca algunos problemas que explican la falta de reconocimiento de problemas por parte del oficialismo y cómo eso generó una distancia innecesaria en muchos aspectos.
Mencionábamos antes a este nuevo concepto, si se permite, de clase media ensanchada. No haberla escuchado a la clase media ensanchada, generada por la propia gestión del gobierno, es una paradoja. ¿Cuáles otras hay? ¿O cuáles otras identificas? Bueno, hay varias paradojas, digamos. Hay una paradoja que tiene que ver con el tema de la reelección, por ejemplo. Ahí hay claramente un déficit de lectura, digamos, porque después de las elecciones de 2013 no hay proyecto reeleccionista. ¿Por qué? Por las condiciones objetivas de la elección y las capacidades representativas en las cámaras. Perdóname, antes de eso sí había, según tu opinión. A mi juicio no había un proyecto sólido reeleccionista, pero sí había una acción incisiva de varios medios de comunicación diciendo que querían ir por la reelección, o de sectores de la oposición diciendo que querían ir por la reelección. Y yo creo que 2 o 3 meses antes de las PASO hubiera sido un enorme gesto político decir no va a haber reelección, no va a haber reelección y punto. Y ese argumento se acaba. En vez de decir eso y anunciarlo públicamente y subir en las encuestas, como sube cualquier político que está en el proceso, en etapa final, es decir, ¿por qué eso no se podía hacer? Porque el oficialismo entendía que si hacía eso mostraba una enorme debilidad o se convertía en lo que se llama en las teorías políticas, digamos, el presidente saliente, a veces se habla del pato rengo, que camina pero con más dificultad porque tiene algunas trabas, etc. Ahora, si la elección de 2013 iba a quitar del escenario la reelección por una cuestión de hecho, lo que había que hacer, obviamente, era renunciar antes. ¿Para qué? Primero, para no salir del escenario por acción de un otro, sino por acción propia. Y segundo, porque al salir por acción propia, eso mejoraba la imagen de la sociedad. Ahí hay una serie de contradicciones que yo no termino de comprender cuál es la lógica de insistir hasta el último día algunos agentes con el tema de la reelección, haciéndole, a mi juicio, claramente un favor a los sectores opositores, digamos, más que a quienes decían defender. De la misma manera, digamos, el tema, volviendo al tema de las paradojas de la clase media, un pensador peronista que fue diputado del primer gobierno de Perón y bueno, después fue representante delegado de Perón en la Argentina, John William Cook, tiene una frase muy famosa que es: el peronismo es el hecho maldito del país burgués, ¿no? O sea, él dice, en este país de exclusión, digamos, en este país de una élite aristocrática, aristocratizante, europeísta, irrumpe un movimiento político que distorsiona y anula ese proyecto aristocratizante. Y un periodista escribió hace poco: la clase media es el hecho maldito del país peronista. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, el peronismo ha generado más clases medias, pero no necesariamente las clases medias apoyan por default automáticamente al peronismo. O sea, el peronismo, que al fortalecer el mercado interno, al aumentar digamos, los aranceles a las importaciones, al promover la industria nacional, genera un marco más favorable para el desarrollo de ciertas actividades y de las clases medias, después esos sectores que antes estaban afuera y ahora están adentro, tienen nuevas expectativas y hay que darle nuevas respuestas. O sea, ahí hay otra paradoja, que es: uno crea una base social a la cual después no le dirige una política específica. A ver, es muy simple. Si una persona está desocupada, quiere tener empleo. Si una persona tiene empleo, quiere viajar bien. Y los trenes no funcionan bien. ¿Sabes qué? Resulta más que interesante el análisis de la encuesta que realizaron en este propio instituto, donde de alguna manera redefinieron la clase media. Pero justamente por el rol que ocupás,
¿Qué otras cosas se encontraron en esa encuesta? Bueno, es una encuesta muy extensa, muy interesante. Podemos referirnos a cuestiones del orden, digamos, del tipo de sociedad que los argentinos consideran que tenemos y que querrían tener, ¿no? Por ejemplo, nosotros preguntamos cuál era, a título imaginario, cuánto imaginaba el encuestado que ganaba mensualmente un médico o un diputado, un juez, un camionero, una ama de casa, un peón rural, etc. Y cuánto consideraba el encuestado que era justo que fuera ese salario. O sea que tenemos dos tablas con profesiones, con oficios. En una nos describen cómo es la sociedad argentina según ellos. Es una sociedad que todavía tiene algunos núcleos de exclusión fuertes. Por ejemplo, según los encuestados, los peones rurales, las amas de casa más humildes, etc. Y cómo querrían que sea la sociedad. Y en ese cómo querrían, ellos no están imaginando, la mayoría de los encuestados, una sociedad igualitaria donde todos ganan lo mismo. Los empresarios siguen ganando mucho más dinero que las amas de casa o que los peones rurales, pero nadie gana menos de X. En términos sociológicos uno diría, lo que los encuestados están diciendo es, hay gente que está afuera y debería estar adentro. Todos tienen que estar adentro, según la mirada de los encuestados. Y por otra parte, hay que reajustar algunas categorías, en particular, digamos, tienen que subir los maestros, tienen que subir las profesiones mejor vistas, digamos, por la sociedad, y hay una cierta condena hacia la política, en el sentido de que creen que los políticos ganan más de lo que deberían ganar. Lo cual, de todas maneras, es un problema, ¿no? Porque bueno, es necesario que el Estado financie, ¿no?, la actividad política, porque es la base de la democracia. No hay democracia sin actividad política. También en otro plano encontramos otras cuestiones, como lo que nosotros llamamos el racismo social que sigue habiendo en la Argentina y que se verifica en una cantidad de estereotipos y formas discriminatorias hacia los inmigrantes de países limítrofes, hacia ciertos tipos de diferencias étnicas o nacionales que lamentablemente tienen cierta persistencia en nuestra sociedad. Para cerrar, y tomando algunas afirmaciones de tu propia columna, para de alguna manera ampliarlas. Me refiero a aquella que dice que si es real que no hay un solo kirchnerismo y que analizar el 2015 de 2013 sin tener en cuenta los extremos y los medios podría llevarnos a interpretaciones equivocadas. Claro. Primero que en 1987 la última elección legislativa durante el gobierno de Alfonsín la ganó Cafiero. Digamos, el gran ganador fue el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era, en ese momento uno miraba y era obvio que iba a ser presidente, porque el radicalismo estaba en declive, el peronismo se había renovado, y después Menem le ganó la interna el año siguiente, de manera totalmente sorprendente, nadie se lo esperaba, no estaba en los cálculos de nadie. En el año 97, la alianza del FREPASO y la UCR gana las elecciones y en el 99 sí gana las presidenciales. O sea que en ese caso las legislativas sí preanunciaron lo que iba a pasar. En el año 2009, las legislativas las pierde el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y en el año 2011 no queda ningún registro, ninguna marca de lo que había pasado en 2009. O sea, en 2009 se habló de fin de ciclo, fin del kirchnerismo, y después en 2011. Lo que quiero decir es que 2 años en la Argentina es una eternidad, porque acá hay un vértigo político muy impresionante, una velocidad política muy, muy impresionante, y habrá que ver caminar a los distintos candidatos. Lo que yo, si le puedo aconsejar algo a cualquiera que sea candidato, le diría: usted piensa en 2015, pero no hable de 2015, porque la sociedad está pensando los precios del mes que viene, la sociedad está pensando
cómo va a ser la seguridad en su barrio la semana que viene. La sociedad está pensando si va a cerrar bien la paritaria docente para que empiecen las clases normalmente en 2014. Si usted quiere ganar 2015, piense cómo se resuelven los problemas ahora. Gracias, Alejandro. Gracias Doblemente, gracias por tus conceptos y tu hospitalidad de recibirnos, como manifesté en el inicio, una vez más aquí en tu casa. Gracias a ustedes. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Buena y larga vida para todos.